a Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Gloria a Dios. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Juan 15, 4 y 5. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Venimos en palabra de oración. Padre amado, en esta noche, mi Dios, vengo delante de ti, dándote las gracias, Padre, por la oportunidad de poder estar aquí en esta noche, mi Dios. Reconocemos, Padre Santo, que estamos aquí en esta noche porque te necesitamos, mi Dios, porque necesitamos, Padre Santo, poder estar en tu presencia, mi Dios amado, y poder, Padre Santo, escuchar de tu palabra. En esta noche, mi Dios amado, te pido que seas tú hablando a cada uno de mis hermanos, Padre, así como has hablado a mi vida, Padre amado, y que seas tú, Padre Santo, guiándome en todo momento. Te doy gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Y el tema de esta noche es permanecer en Cristo. Permanecemos. La vida de nosotros los cristianos se compone de 3 elementos. Número 1, venir a Cristo, que es el día en el cual nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Número 2, seguir a Cristo, amén, en nuestro andar, cómo nosotros vamos alcanzando madurez y cómo nosotros vamos creciendo. Y número 3, permanecer en Cristo, que es nuestra perseverancia. Gloria a Dios. Y suena muy fácil, suena simple, ¿no? 3 elementos, algo fácil, pero no lo es. Una de las cosas más difíciles en la vida del cristiano es la perseverancia, el permanecer en Cristo. Debemos de entender que aunque recibamos a Cristo en nuestro corazón, aunque lo recibamos como nuestro Salvador y que vayamos avanzando en este caminar, creciendo y madurando, Jesús nos dice claramente que los que han de ser salvos serán solamente aquellos que perseveren hasta el fin. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Y Dios. una de las tareas más difíciles en la vida del cristiano es perseverar, el mantenerlos en una constancia, el cómo permanecer. Y para comprender un poco más, amén, vamos a ver qué significa permanecer. Y en esta noche vamos a estar viendo la definición de esta palabra de acuerdo al diccionario y también de acuerdo a la palabra. Gloria a Dios. Y permanecer, de acuerdo al diccionario, significa mantenerse sin cambios en un lugar o en una posición. Entonces, permanecer no es solamente estar en un lugar. Permanecer es permanecer en un lugar sin cambios, sin variaciones y sin doble ánimo. Y este es el significado según el diccionario. Pero bíblicamente permanecer viene de una palabra griega que tiene 2 significados. Y estos 2 significados son muy importantes para nuestra vida. El primer significado es que permanecer bíblicamente significa estar presente continuamente. Y número 2 es ser sostenido continuamente. En otras palabras, bíblicamente la palabra permanecer significa el yo estar presente continuamente en el Señor y por lo mismo estoy siendo sostenido constantemente por el Señor. Y para comprender un poquito más lo que es el primer significado, el estar presente continuamente, vámonos al Salmo 91:1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. El salmista está diciendo que no todos pueden disfrutar de la sombra del Omnipotente, sino solamente aquel que decide habitar en la presencia del Señor. No visitar, sino habitar. En otras palabras, el que puede disfrutar de la sombra del Omnipotente es aquel que decide morar, el que decide hacer la presencia del Señor su casa. Aleluya. Hay mucha gente que le gusta visitar las iglesias y dicen, yo he escuchado, ¿no? A mí me encanta visitar la iglesia porque yo en la iglesia yo me siento feliz, en la iglesia yo me siento en paz, cuando estoy cantando y siento la presencia del Señor yo me siento feliz. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros pasemos un momento o un rato en la presencia del Señor. Él quiere que nosotros habitemos en su presencia. Él quiere que nosotros hagamos nuestra morada en su presencia. Gloria a Dios. Gloria a Entonces, el Dios. Salmo 91 nos ayuda a entender lo que es estar presente continuamente. Ahora, ¿qué es ser sostenido continuamente? Vámonos a Salmos 121, 7 y 8. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esto es ser sostenido continuamente por nuestro Padre Celestial. Él guarda nuestra alma. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. Él siempre nos guarda de todo mal. Gloria a Dios. Aleluya. Dios nos está sosteniendo constantemente. No hay nada que nosotros podamos lograr con nuestros propios esfuerzos. En Dios es Dios el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Amén. Así es. Él nos sostiene constantemente. Y esto es, amén, lo que significa la palabra permanecer. Gloria a Dios. Pero les dije que en esta noche el tema es permanecer en Cristo. Y en eso es en lo que mi mensaje se va a concentrar. ¿Qué es permanecer en Cristo? Nosotros fuimos llamados a permanecer en Cristo. Porque sabe usted que hay gente que permanece en la iglesia. Hay gente que permanece en ciertas denominaciones, hay gente que permanece en ciertas religiones, pero en sí eso no quiere decir que están permaneciendo en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Y esta noche vamos a tocar unos puntos para que nosotros podamos entender qué es permanecer en Cristo. Y el primer punto es que permanecer en Cristo es ser un verdadero discípulo. ¿Y por qué digo verdadero? Y no solo digo ser un discípulo de Cristo, porque Jesús dijo, amén, que no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Jesús dijo esto para aclarecer que hay quienes lo siguen, pero en realidad no son sus discípulos. Le voy a pedir que vayamos a Juan, capítulo 8, versículo 31. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En ese tiempo había gente, como les decía, que seguían a Jesús, no porque lo amaban de verdad, sino por los beneficios que implicaba el seguirle, o por la popularidad que él tenía, porque Jesús en ese tiempo era un maestro popular, y la gente lo seguía, amén, donde escuchaban que Jesús viene o Jesús está ahí, la gente corría para ahí, pero eso no significaba, amén, que eran verdaderamente sus discípulos. Estas personas lo seguían, pero no estaban dispuestos a tomar la responsabilidad de ser discípulos de verdad. Simplemente lo seguían por los beneficios, amén, que traía seguirle. Pero habían otros, amén.
Habían otros que así como nosotros debemos de ser, amén, que lo seguían porque de verdad lo amaban, porque habían descubierto que a quién podían ir si solo en él había palabras de vida eterna. Lo seguían Gloria a porque Dios. estaban convencidos de que él era el Hijo de Dios y querían ser sus discípulos de verdad. Segundo punto, permanecer en Cristo es ser liberados de las tinieblas. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 46. Gloria a Dios, bendito. Estas son palabras de Jesús. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Bendito Dios. Permanecer en Cristo es haber sido liberados de las tinieblas. La palabra claramente nos dice y nos enseña que aquellos que sirven a Cristo han pasado de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida. La palabra también nos dice que todo aquel que vive en pecado está muerto en delitos y pecados, pero no tiene que quedarse así, amén. Si en el momento, amén, que entrega su vida a Cristo, puede pasar, amén, de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida. Gloria a Dios. Aleluya. El punto número 3, permanecer en Cristo es ser partícipe del amor de Cristo. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que no hay amor como el de Cristo. Amén. No hay amor que se compare al de Él. Nosotros los seres humanos, para entregar nuestro amor, tendemos a ponernos condiciones. No es que si no cambias, yo no te puedo amar. No es que si no caminas de la forma en como yo quiero que camines, yo no te puedo amar. No es que si no haces las cosas como yo quiero, yo no te puedo amar. Pero Jesús no es así. Jesús, el amor de nuestro Señor Jesucristo es un amor, amén, sacrificado. Él nos puso antes a nosotros, amén. Él decidió sacrificarse, Él por nosotros y pagar, amén, el precio, nuestra deuda, amén, por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Amén. Él también nos ama incondicionalmente. Él no pone condiciones para amarnos. Hay quienes dicen, no, es que yo no puedo ir a la iglesia porque yo tengo ciertas cosas en mi vida y yo tengo que cambiarlas primero, sino ¿cómo voy a ir a la iglesia? Como que Dios estuviera poniendo condiciones. Dios nos permite que nosotros lleguemos a sus pies tal y como estamos. Dice la palabra, Jesús dijo, ¿no? Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Gloria a Dios. Él permite que nosotros lleguemos a sus pies tal y como estamos, pero Él no nos deja de la forma en como nosotros llegamos. De acuerdo a como nosotros vamos avanzando en el caminar, de acuerdo a como nosotros vamos conociéndolo, Él va haciendo, amén, los cambios en nuestra vida, lo que nosotros necesitamos para poder tener una vida agradable a Él. Gloria al Señor. Él también nos ama desinteresadamente. Nosotros, ¿verdad? Que a veces cuando tenemos, digamos, un familiar o algún conocido que tiene, digamos, meses o años que no nos llama y nos tira una llamadita, estamos, ¿y qué será lo que quiere? ¿Qué será lo que andará buscando? ¿Por qué? Porque el ser humano tiende, ¿no? Tiende a entregar por interés y piensa también que a veces los demás así son, ¿no? Pero Jesús no es así. Él nos ama desinteresadamente. Gloria a Dios. Quiere decir que Él nos ama, le sirvamos o no le sirvamos. Pero aquí es donde a quienes se confunden. Porque dicen, no, es que Dios es amor, Dios me va a amar si yo voy a la iglesia o no voy a la iglesia, si yo le entrego mi vida o no le entrego mi vida, Dios siempre me va a seguir amando. Es cierto, Dios nos ama, pero ¿qué pasa? Que el que nos ame no significa que nos va a salvar. Él nos ama, le sirvamos o no le sirvamos, pero la salvación es algo diferente. Entonces, permanecer en Cristo es disfrutar y participar del amor de Cristo. Gloria al Señor. Bendito Dios. Juan, capítulo 15, versículo 9, dice,
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Jesús no quiere ser algo temporal en nuestras vidas. Él quiere que permanezcamos en Él y Él permanecer en nosotros. Y que le sirvamos constantemente. Pero aquí viene algo más. Si nosotros decimos que nosotros permanecemos en Cristo, tenemos que dar testimonio de que sí, de verdad estamos permaneciendo en Él. Acompáñame a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. 1 de Juan 2, 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que predicamos y lo que vivimos deben de ser una sola cosa. Que así como somos buenos maestros, buenos predicadores, buenos adoradores, buenos evangelistas, buenos servidores, buenos líderes, también seamos buenos padres, buenos esposos, buenos hijos. Y hablo en plural porque aquí vamos a incluir a las mujeres también, no solo los hombres. Así que debemos crecer en lo que hacemos, pero también en lo que somos. Amén. Primera, ¿y por qué esto es importante? Mira lo que dice 1 de Juan 2:28. Dice, ahora hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Nuestra conducta debe de ir de la mano con nuestro mensaje. No podemos predicar una cosa y vivir otra. Lo que hacemos y lo que somos, amén, tiene que estar en una sola línea. Entonces, permanecer en Cristo es ser verdaderos discípulos, ser liberados de las tinieblas y ser partícipes del amor de Cristo. Ahora viene otra pregunta. ¿Y cómo es que yo puedo permanecer en Cristo? Ya sabemos qué es permanecer en Cristo. Ahora, ¿cómo puedo yo permanecer en Cristo? La misma palabra nos da la respuesta. Jesús usa el ejemplo de la vid y sus ramas. La vid y los pámpanos. ¿Quién ha visto una vid? ¿Quién sabe qué es una vid? Amén. Es una planta de uvas, ¿no? Y como el que ha visto una vid sabe, amén, que el tronco es fuerte, pero las ramas son débiles. Y Jesús en Juan capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y por qué Jesús tiene que especificar esto? Tiene que decir que Él es la vid verdadera. ¿Por qué simplemente no dice yo soy la vid? Él tiene que especificarlo porque en ese tiempo no solo él era maestro, habían muchos maestros, habían muchos que predicaban diferentes caminos de cómo ellos poder llegar a la meta espiritual que ellos querían llegar. Pero ¿qué pasa? Solo Jesús podía llevarlos al Padre. Solo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Jesús es la vid verdadera. Gloria a Dios. Así que si queremos permanecer en Cristo, tenemos que reconocer que Jesús es la vid verdadera. Y segundamente tenemos que aceptar, amén, que somos frágiles. Jesús dice que nosotros somos los pámpanos, que nosotros somos las ramas, y las ramas de la vid son frágiles. Entonces nosotros somos frágiles. Y esto es aquí donde quizás a los hombres, ¿no?, les puede hacer un poquito difícil, ya que los hombres siempre están diciendo, no, que yo soy el sexo fuerte, que yo soy el fuerte. Aquí las frágiles son las mujeres. Algunos dicen, no es que yo soy el macho, dicen algunos por ahí. Y las mujeres que son las frágiles. Jesús dice, amén, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Así que cuando Él dice son las ramas, no solo se está refiriendo a las mujeres, también se está refiriendo a los hombres.
Y si, como les decía, si usted ha tenido la oportunidad de ver la vid, usted se da cuenta que las ramas son bien frágiles. La vid es fuerte, pero sus ramas no lo son. Y por eso Jesús hace la comparación y explica, amén, que las ramas son frágiles, tan frágiles que no pueden sobrevivir desconectadas de la vid. Jesús dice, yo soy la vid y ustedes las ramas, y me necesitan para poder sobrevivir. Y cuando entendemos esto, amén, se tienen que ir ciertas cosas de nuestra vida, lo que es la autosuficiencia, la autodependencia, todo el ego, amén, porque el hombre tiende a tener un ego muy grande, ¿no? Cuando no conoce de Dios, ¿qué es lo que dice? No, yo no necesito de Dios, yo no necesito de nadie, me basto conmigo mismo, me basto con mi fuerza, me basto con mi trabajo, me basto con lo que yo puedo conseguir. Pero Jesús está diciendo otra cosa. Necesitamos de Él. Así Gloria a que Dios. Jesús nos dice, amén, yo soy la vid y ustedes las ramas. Si las ramas se separan de la vid sigue viviendo. La vid sigue siendo la vid. Pero ¿qué pasa con las ramas? Se mueren. En otras palabras, la vid no necesita de las ramas. La vid no necesita las ramas para seguir viviendo. Las ramas necesitamos a la vid. Amén. O sea que Así es. nosotros necesitamos a Cristo. Amén, así es. Si queremos permanecer en Cristo, necesitamos reconocer que somos frágiles. Salmos 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Apartados de Dios no podemos lograr nada. Por eso es que muchas veces intentamos una y otra vez y fallamos una y otra vez. ¿Por qué? Porque siempre intentamos con nuestras fuerzas, intentamos con nuestras propias formas y no es así. Debemos intentar, amén, si nosotros queremos permanecer en Cristo, si nosotros queremos cambiar nuestra vida, tenemos que intentar, amén, con las fuerzas de Dios. Debemos de intentar, amén, con los recursos que Él nos ha puesto en nuestras manos. Tenemos que reconocer que dependemos de Cristo. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? También hay un salmo que dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta vida. Para permanecer en Cristo, nuestra relación con Él tiene que ser la misma que la de las ramas con la vid. Amén. Tenemos que reconocer que dependemos de Él. Siguiente, para permanecer en Cristo necesitamos guardar su palabra. No hay forma de que nosotros podamos permanecer en Cristo si no guardamos su palabra. Existe un lazo muy grande entre estos dos términos. Y por eso es que la palabra hace tanto énfasis en que nosotros debemos de atesorar la palabra de Dios. En Salmos capítulo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Encontramos otro en Deuteronomios capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Otro versículo, amén, que es muy conocido y que muchas veces nos gusta leer, amén, que es Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Usted ve los beneficios de nosotros guardar y atesorar la palabra de nuestro Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Si queremos permanecer en Cristo, es necesario que nosotros atesoremos su palabra para poder permanecer en Él hasta que Él venga a buscarnos. Gloria a Dios. Y usted tal vez me dirá, no, hermanos, que permanecer es algo bien difícil.
Permanecer en los caminos del Señor es algo bien difícil. Y yo lo sé. Yo sé que es difícil. No es fácil permanecer en los caminos del Señor. ¿Y por qué es que es tan difícil? Se lo digo porque a mí me ha pasado a veces. ¿Por qué? Porque nos concentramos tanto en nuestras dificultades que se nos olvida, amén, que si nosotros estamos permaneciendo en Cristo, si nosotros estamos habitando en su presencia, de la misma manera en que nosotros habitamos en su presencia, Él también nos está sosteniendo a nosotros. ¿Cuál es el significado que le decía de permanecer? Estar presente continuamente, y el otro significado era ser sostenidos continuamente. Si nosotros permanecemos en Cristo continuamente, Él nos va a estar sosteniendo continuamente. Las ramas permanecen en la vid y la vid sostiene sus ramas. Así que Cristo siempre nos está sosteniendo. Todo el tiempo Él nos sostiene, aun cuando nos sentimos solos, aun cuando estamos en medio de las dificultades, en medio de los problemas, Él siempre está ahí sosteniéndonos. Así que, ya para terminar, para permanecer en Cristo, siendo discípulos verdaderos, siendo liberados de las tinieblas y siendo partícipes de su amor, necesitamos reconocer que Cristo es la vid verdadera y que somos frágiles y que dependemos de Él. Y sobre todo necesitamos guardar y atesorar su palabra. Así que, hermanos, sigamos adelante, permanezcamos en la vid para nosotros poder seguir vivos, amén. Sabemos que los tiempos son malos, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, así que tenemos que siempre estar conectados con la vid. Que el Señor les bendiga.